Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie especial de Semana Santa, Volver al Jardín, escucha el mensaje, La Entrada, con el pastor Arturo Muro. Iglesia, hace 2 días estábamos recordando la muerte de Cristo. Hace 2000 años, los seguidores de Cristo, después del viernes, se sentían derrotados, decepcionados, tristes, confundidos, con ciertas dudas. ¿Qué va a pasar? Nosotros tenemos el privilegio de estar viendo hacia atrás. No estábamos en ese momento, pero podemos entender esas emociones en ellos. Pero hoy estamos celebrando, no un cumpleaños, no un aniversario, estamos celebrando el evento más grande de toda la historia, la resurrección de Cristo. Así que, puestos de pie otra vez, díganle con ánimo y con alegría al que está al lado: Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. En mi adolescencia salió una película épica de casi 3 horas y media de duración con el título The Greatest Story Ever Told, en inglés. En español, la historia más grande jamás contada. No tanto quiero mencionar la película y ese contenido porque es de Hollywood y tiene errores y todo, pero sí me encantó el título, la historia más grande jamás cantada. No hay otra. Hace casi 2000 años, el día domingo, después de la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, sus seguidores estaban esparcidos. Los apóstoles habían abandonado a Jesús en el huerto de Getsemaní, con la excepción de Pedro, que después lo negó 3 veces, y con la excepción de Juan, que sí lo siguió hasta el pie de la cruz con María y las demás mujeres. Estaban encerrados en una casa en ese día por miedo a los judíos. Había en ellos confusión, todo había pasado muy rápido, todas las palabras y las enseñanzas de Jesús, previendo todo lo que iba a suceder, como que entró en un oído y salió por el otro, no lo entendían completamente. Tenían dudas, ¿qué va a seguir ahora? Cristo dijo, me voy, tengan fe, pero ya no está. Cierta decepción, obviamente, y por la muerte, tristeza. La tumba en donde habían colocado el cuerpo de Jesús fue una tumba nunca usada, una tumba nueva que pertenecía a José de Arimatea, que se encontraba precisamente en un huerto, dice la Escritura, en un jardín cerca del monte Calvario, en donde Jesús fue crucificado. Y ahí pusieron el cuerpo de Jesús, porque no hubo tiempo realmente para ponerlo en otro lugar, por el día de la preparación. Las autoridades religiosas no querían que pasara algo después, porque sabían que Jesús había dicho que destruyen este templo y en 3 días lo voy a levantar, y tenían miedo que iba a pasar algo, el cuerpo iba a desaparecer y todo el mundo iba a decir que Cristo resucitó. Entendían ellos esa promesa, quizás más que los apóstoles. Por lo tanto, se acercaron a las autoridades civiles y pidieron una guardia romana para que no solamente aseguraran la piedra que estaba sobre la entrada de la tumba, sino que le pusieron un sello romano que no se podía violar por pena capital. En ese domingo, muy temprano de la mañana, que muchos de ustedes se levantaron, mujeres seguidoras de Jesús desde la provincia de Galilea, desde el principio de su ministerio, se levantaron muy temprano para ir a la tumba donde Jesús había sido sepultado, para preparar correctamente a Jesús con especies aromáticas que habían comprado y preparado. Me imagino que las mujeres rumbo a la tumba iban un poquito tristes, pero con el ánimo de honrar el cuerpo de su rabino, su maestro.
también en ellas había una gran duda, que era la siguiente: ¿cómo vamos a quitar la piedra que tapa la tumba? Que era una piedra, de acuerdo a las Escrituras, muy grande. Cuando llegaron a la tumba, se sorprendieron. La piedra estaba removida. Estaba la entrada para poder, no habían guardias. Y cuando entraron a la tumba, vieron que estaba vacía, los lienzos estaban ahí perfectamente. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, que se pararon ahí dos varones, dos ángeles, con vestiduras resplandecientes, y empezaron a tener miedo. No se asusten, le dijo el ángel, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Se imaginan la emoción de estas mujeres que fueron tristes, con dudas, a ungir el cuerpo de Cristo sepultado, no vivo? Y de repente el ángel le dice, no está aquí, está vivo, ha resucitado. No me imagino ese momento. Y vayan y díganles a sus discípulos. Las mujeres entonces alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Hasta ahora ahí la historia va bien. Pero a los discípulos les pareció esto una tontería, dice la Escritura. Pedro y Juan, sin embargo, salieron corriendo al sepulcro para ver qué había pasado. Se asomaron Pedro primero y después Juan, el discípulo amado. La Escritura dice que el discípulo amado creyó. Pedro todavía extrañaba lo que había sucedido y regresó con los demás apóstoles para reportar la tumba vacía. No entendían la Escritura que Jesús tenía que resucitar. Ahora, después que Pedro y Juan regresan a la casa en donde estaban encerrados por miedo a los judíos, se quedó ahí en la tumba María Magdalena. Y ella fue la primera que vio al Cristo resucitado. Habiendo ahora visto al Cristo resucitado, va a los apóstoles y les dicen, ahora no es que un ángel lo dijo, lo vi, he visto al Señor, exclamaba. El atardecer de aquel día, domingo, todavía con los discípulos encerrados en esa casa por miedo, habiendo escuchado las noticias y no sabiendo qué creer, muchos de ellos, entró Jesús en la casa, poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes. Y dicho eso, les mostró las manos, el costado. Al ver al Señor, ahora los discípulos cambió su semblanza. Se alegraron. Ya creyeron, porque lo vieron. Las mujeres lo creyeron porque creyeron el mensaje. El miedo y la tristeza y las dudas desaparecieron. La palabra empezó a correr rápidamente por toda Jerusalén que Cristo había resucitado. En el camino de Emaús tuvo un encuentro, y tuvo muchos encuentros, de acuerdo a 1 Corintios del capítulo 15, y de acuerdo a Hechos del capítulo 1, por 40 días y 40 noches estuvo enseñando a los suyos, preparándoles para lo que venía el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, transformados con poder, y de repente aquellos miedosos tenían de nuevo y predicaron a las multitudes irrespectivamente de los peligros y de las amenazas, y el Evangelio corrió a los 4 rincones del mundo. Por eso es la historia más grande jamás contada. Nuestra serie en esta semana se llama Volver al jardín. Eso es volver al paraíso, que es una palabra sinónima. Un lugar de felicidad y comunión con Dios, y respectivamente si es físico o si es espiritual. La palabra precisamente que se usa cuando al criminal de un lado le dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, significa huerto, venía del antiguo persa. Son intercambiables esas expresiones. Un lugar de felicidad, comunión espiritual con Dios. Déjame rápidamente pasar por los 3 paraísos o las 3 escenas de jardines especiales en Antiguo y Nuevo Testamento. La primera escena del jardín nos explica por qué es necesario volver al jardín. La segunda escena del jardín, que es el jardín de la tumba de resurrección,
nos presenta cómo podemos entrar, regresar a ese jardín. Y la tercera escena es un paraíso literal que nos espera a todos los creyentes inscritos en el libro de la vida, en la gloria, en Apocalipsis 21 y 22. El primer jardín se nos describe en Génesis 2 y 3, que hemos mencionado varias veces en estos días. El Señor plantó un jardín al oriente del Edén, ahí puso al hombre. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y había un río ahí. Factores que vamos a ver reflejados después en Apocalipsis 21 y 22. Fue un paraíso en donde el hombre gozaba de plena comunión con Dios y felicidad. En ese momento el hombre gozaba de esa comunión con Dios y por lo tanto con su pareja no había vergüenza, lágrimas, dolor, enfermedad, tristeza ni muerte. Un lugar perfecto. Y por un tiempo gozaron esa relación. Sin embargo, las Escrituras son claras, desobedecieron el mandato negativo, el único que dio Dios, de no comer del fruto del bien, de ciencia y del mal, y todo ahí cayó. Sin duda morirás. Y entró la muerte al mundo. Primero la muerte espiritual, que es la separación de la comunión entre el hombre y Dios, la barrera del pecado y eventualmente la muerte física. Como consecuencia, después fueron expulsados del jardín, dejándolos sin acceso al árbol de la vida y plena comunión con Dios. Y para asegurar Dios que no pudieran regresar al jardín, puso unos ángeles para cuidar la entrada y una espada que no permitía la entrada. Fueron expulsados. Y hemos vivido con esas consecuencias. La humanidad, cada uno de nosotros, a través de los siglos. Pero hubo uno que vino, que fue prometido en Génesis 3:15, que cambió la historia. Que cambió tu historia y que cambió mi historia. Ese segundo jardín que se describe en Juan el capítulo 19. Y dicen ahí que en el lugar donde había sido crucificado Jesús, había un huerto, un jardín. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Muchos de nosotros que somos creyentes, que hemos ido a Israel, precisamente hemos ido a ese monte Calvario y a la tumba del jardín, descubierta por un inglés, en donde precisamente se puede ver una tumba semejante a la descripción de la Biblia. No estoy diciendo que esa es, pero semejante, un huerto y una gran piedra que cubría la entrada. No sabemos por seguridad que esa es la tumba, pero me imagino algo así en un huerto y está muy cerca de lo que es el monte de Calvario. Lo que pasó en ese jardín hace 2000 años hace posible volver al jardín. Curiosamente, semejante a lo que había sucedido el viernes, cuando hubo un gran terremoto, el velo se rasgó desde arriba hacia abajo, indicando que la barrera del pecado entre Dios y el hombre había sido removida por la muerte de Jesús. Y los muertos resucitaron después. Bueno, ahora el día domingo, cuando fueron estas mujeres en camino, hubo otro gran terremoto. Y en ese gran terremoto se presentó un ángel, removió la piedra. Los soldados se quedaron atónitos, desmayados, y después corrieron por miedo de lo que le iba a pasar. Y por eso llegaron las mujeres a una tumba vacía, sin soldado, y con la piedra removida. Como los ángeles guardaban la entrada del huerto de Edén para prohibir la entrada a ese jardín o huerto de Edén, ahora los ángeles quitan la piedra para que no solamente pueda salir Jesús ya resucitado, sino también todos puedan ver que hay una tumba vacía. Esa es la noticia que le da el ángel. No está aquí, pues ha resucitado. La piedra removida, en mi opinión, no solamente era un obstáculo físico a la entrada a la tumba, sino también creo que podemos ver la tierra removida como un símbolo de acceso al Cristo de la tumba vacía. Así como en la muerte de Jesús hubo un terremoto,
así también hubo un terremoto en la resurrección de Cristo y esa piedra fue quitada. Mostrando ahora el triunfo de Jesús, no solamente sobre el pecado el viernes, sino ahora sobre la misma muerte, el peor enemigo del ser humano. La espada ardiente bloqueaba la entrada del jardín, pero ahora la piedra quitada representa que podemos volver al jardín y tener comunión con Dios. La resurrección de entre los muertos es un sello divino de aprobación sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en donde fue declarado en la resurrección Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Bien le dijo al ladrón arrepentido a su lado: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Murió y entró a ese paraíso de comunión con Dios después de la muerte. Pero hay un paraíso espiritual de comunión con Dios ahora mismo que podemos tener acceso a Él y volver al jardín a través de Cristo resucitado. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No será juzgado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Cómo fue posible eso? La muerte y la resurrección de Cristo. Noten, el texto dice tiene, no dice tendrá. El texto dice ha pasado, no pasará de muerte a vida. Así que cuando usted cree en Cristo Jesús o cuando creyó en Cristo Jesús, en ese momento tenía vida eterna por los méritos de Cristo, por fe en Él. En ese momento pasó de muerte a vida espiritual, comunión con Dios. En ese momento dejó de enfrentar una condenación futura porque esa la tomó Cristo en la cruz del Calvario. Ese triunfo sobre el pecado y la muerte nos da ahora la entrada nuevamente a comunión con Dios, a volver a ese jardín, reservado para aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Vamos al tercer jardín, rápidamente. El paraíso que nos espera en el futuro, que se describe en Apocalipsis 21 y 22. Un futuro paraíso para los creyentes, en donde se describe en Apocalipsis 21 y 22 que es una nueva tierra y un cielo nuevo donde Dios habitará directamente con la humanidad, nuevamente habitando entre ellos. Este será un lugar físico, restaurado, libre de muerte, dolor, pecado, sufrimiento, donde reinará la paz eterna y la justicia. Restauración física para la tierra, semejante a un jardín de Edén. Ausencia de sufrimiento, ya no habrá enfermedad. Armonía entre los creyentes, comunión con Dios. Y otra vez tenemos en esta escena del futuro paraíso un ángel involucrado, como los ángeles que bloquearon la entrada al huerto de Edén por el pecado del hombre, como los ángeles que anunciaron la resurrección de Cristo a las mujeres en la tumba vacía, removiendo la tierra. Ahora un ángel se acerca al apóstol Juan en la isla de Patmos y le da un mensaje acerca del presente y del futuro, terminando ese mensaje en Apocalipsis 21 y 22. Y le dice el ángel: estas palabras son verdaderas, dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel, que significa mensajero, para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Luego, el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Y curiosamente, a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Les dije que el huerto estaba presente. Otra vez regresa el árbol de la vida en un huerto futuro que nos espera. En este paraíso que nos espera en el futuro, con plena comunión con Dios, ya no hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque no será necesario. Esto es lo que menciona el apóstol Pablo. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido.
Y añade el ángel al mensaje: el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos lo adorarán y lo verán cara a cara. Esto será lo que vamos a experimentar en ese futuro jardín. Aunque ahora podemos volver al jardín y tener comunión con Dios, esa comunión será perfecta porque no habrá pecado en ese lugar. Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya que no va a haber muerte, llanto, lamento, dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Una restauración perfecta. Sin embargo, hay una condición para estar en este paraíso futuro. Dice el versículo 27 del capítulo 21. Nunca entrará en ella nada impuro, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Y algunos preguntarán: ¿cómo me inscribo? ¿En dónde firmo? Nadie puede inscribir su propio nombre en el libro de la vida. No es como inscribirse en un colegio o en una universidad donde lo haces por tus propios esfuerzos o con la ayuda de algún ser querido. Nadie. Dios es el que inscribe tu nombre en el libro de la vida. Dios es el que da un nuevo nombre. Dios es el que te viste de ropa blanca. ¿Y cómo sucede eso? Por la victoria de nuestra fe. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se asocia esa expresión vencedores con los que perseveran y confiesen a Cristo por fe, a quienes se promete no ser borrados. Y este es el comentario que el mismo autor de Apocalipsis escribe en su primera carta. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la manera de ser inscrito en el libro de la vida. Dios pone tu nombre ahí. Al final de esta descripción nos describe el ángel la bendición y el privilegio que será para aquel que entra en este paraíso. Dice: dichosos son los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de esa ciudad, el nuevo cielo y la nueva tierra. Gozarán de vida eterna y de plena comunión con Dios. Y los demás creyentes inscritos en el libro de la vida, sin la presencia de pecado, sin muerte, sin llanto, lamento ni dolor. Y cuando la palabra de Dios dice que tiene vida eterna en el presente y tendrá vida eterna en este lugar, ya no habrá muerte, todavía nosotros nos enfrentamos con el ciclo de la vida que nacemos y morimos hasta que Jesús regrese nuevamente. Es parte de nuestra experiencia humana, pero no es permanente esa experiencia. Habrá una resurrección y habrá una vida para siempre en la eternidad en comunión plena con Dios. Pero mientras estamos aquí en la tierra, y el que cree en Dios ahora, el que cree en Jesús, aquel que le envió, dice, tiene vida eterna. Y ahí no está hablando tanto de lo que es el tiempo de una vida, o sea, que va a durar eternamente. Está hablando de una calidad de vida, una nueva relación con Dios que habíamos perdido debido al pecado. Y debido a la resurrección nos da ahora oportunidad para regresar a ese jardín y tener esa comunión que antes no experimentamos, pero ahora en Cristo. Tal como escuchamos en este testimonio de Daniel. Tanto el viernes nos dio el pasado, el domingo hoy nos dio cómo llegó a los pies de Cristo.
y experimentó una transformación posible por el poder de la resurrección. En conclusión, leí este pensamiento recientemente y quiero compartirlo con ustedes. A veces cargamos cosas que no nos corresponden, culpas, errores, historias que pesan más de lo que admitimos. Y sin darnos cuenta, vivimos tratando de compensar, de arreglar, de sanar por nuestra cuenta. Pero hay algo que cambió todo. Jesús no solo murió, Él tomó sobre sí lo que era nuestro. El dolor, la enfermedad del alma, la consecuencia de nuestra rebeldía, no fue por casualidad, sino por un amor intencional del Padre de Jesús y del Espíritu Santo. El precio de nuestra paz cayó sobre Él. Y no se quedó ahí, se levantó, venció la muerte y hoy sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto significa que tu historia no termina en tus errores, que no estás definido por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo ya por ti. Él vino a rescatarte, a limpiar tu pasado y a darte una nueva vida, real, completa, libre. A veces lo olvidamos, pero no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación. Y una invitación a volver, de empezar de nuevo, de donde iniciamos la historia con Adán y Eva, en comunión plena en el huerto de Edén, ahora en Cristo Jesús resucitado, ahora en plena comunión con Él en el presente y en el futuro, lo que nos espera en la nueva ciudad y el nuevo cielo. A través de la resurrección, el Espíritu Santo hace de nuestro corazón su jardín personal. La presencia de Dios vuelve a caminar con nosotros. El mensaje final es de victoria total sobre la sequía espiritual antes de Cristo. No tenemos que esperar morir para volver al jardín de comunión con Dios, como fue el caso del ladrón arrepentido. En Cristo, ahora, podemos tener plena comunión con Dios por su muerte y resurrección ahora. El Cristo resucitado, vivo en el corazón por fe, da poder para que tu vida sea transformada y vivas en victoria, no en derrota, sin temor, sin tristeza, sin dudas, porque todo lo puedo, como dice la Escritura, en Cristo que me fortalece. Iglesia, digan conmigo a la cuenta de 3. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Puestos de pie. 1, 2, 3. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Tome su lugar y permíteme terminar en oración. Padre, hoy es un gran día para tu iglesia, para tus hijos, porque nuestra fe sería vana si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos. Pero porque Él resucitó, nuestra fe no es en vana. Es una fe segura, es una fe que nos da victoria por el mismo poder de la resurrección. Y te damos gracias que has abierto el acceso a esa tumba vacía en donde Jesús resucitó, al poder de la resurrección transformador en nuestras vidas para no vivir derrotados, sino vivir de victoria en victoria, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 22 22 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, ID Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram. Torrefuerte ID. Dios te bendiga.